Bueno, buenas tardes casi. No vamos a dar respiro y vamos a continuar rápidamente para poder sobrevivir y comer más o menos a una hora adecuada. La verdad que está siendo una gozada esta jornada, una oportunidad para la gente que formamos parte de Turismo Reset. Yo soy Jaime Gutiérrez, una de las personas que Alicia, que nos ha presentado ella misma, pero es la presidenta y fundadora de la asociación, bueno, pues me implicó en su momento y yo encantado. Como yo digo, soy un poco la oveja negra del grupo porque todos provienen y están súper implicados en el sector turístico. Yo vengo del sector medioambiental y de la participación ciudadana. Y bueno, he estado apuntando algunas ideas y un poco la diferencia entre esta mesa, ¿no?, que trata del medio ambiente y el cambio climático como elemento central con las otras. Yo llevo más de 20 años trabajando en este sector y la diferencia es que cuando yo empecé estábamos casi predicando en el desierto porque el tema del cambio climático, ahora mismo he buscado en Google, no me acordaba del año. ¿Alguien recuerda, supongo que casi todo el mundo, el libro de Una verdad incómoda de Al Gore? Pues, ¿quién lo diría? Es del año 2006. Han pasado 15 años desde aquello. En aquel momento, cuando hablábamos de cambio climático, decían, bueno, ¿cuál es la diferencia de los otros temas que habéis hablado, de integración, etcétera? Que hemos llegado a un punto de necesidad y amenaza de la humanidad y lo que se está cambiando ahora es por el miedo, ¿no?, a lo que está ocurriendo. Es decir, ya estamos sufriendo la subida del nivel del mar y la amenaza de muchos destinos turísticos costeros. Estamos sufriendo el agotamiento de recursos. Antes me decía Javier, Airbus y grandes empresas de transporte aéreo ya se están metiendo por el tema del hidrógeno, pero es por necesidad, no por conciencia. Es decir, estamos con el agua al cuello, literalmente, y eso nos está haciendo cambiar. Yo sigo teniendo esperanzas, aunque veo que los recursos, o muchos de los recursos que se están habilitando ahora para bueno, pues los Next Generation y todos los demás, ¿no?, para recuperar la actividad, desgraciadamente van a ir a lo mismo de siempre, pero creo que también hay una oportunidad al cambio y que, bueno, pues que seremos capaces de ir cambiando cositas, ¿no? Sin más, yo creo que voy a presentar a los miembros de esta mesa. Tenemos aquí a mi izquierda a José Vicente Sánchez, es responsable del área de territorio de la empresa GeoInnova, es profesor también asociado del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y, entre otras cosas, aparte de miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, es una de las personas que ha estado en la organización de este evento, así que muchísimas gracias por acogernos y darnos la oportunidad de unirnos físicamente. Luego tenemos también y les estoy citando en orden de intervención, Manuel Vicente, que se dedica a la consultoría, auditoría, a temas de formación en la empresa Quality and Advisor, especialmente como asesor en sostenibilidad. Estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, se graduó en el doble título de Administración y Dirección de Empresas y Turismo y ahora trabaja en todo lo que tiene que ver con el tema de emisiones de CO2 y ahí va a ir su conferencia. Y por último, Javier Salvador, socio de la firma de FanLab, es consultor en planificación estratégica de proyectos, fundador y responsable del producto de la startup Family Day, que es una aplicación para búsqueda, comparación y reserva de alojamientos de familias, y ahora mismo está cursando el doctorado en turismo en la Complutense de Madrid. O sea que estas son las tres personas. Voy a actuar como un cacique, como me decía José Vicente, y no voy a dejarles que se pasen ni medio minuto. Entonces, sin más, hemos ordenado un poco, porque hemos estado hablando previamente, las ponencias, yendo un poco de lo más general que va a ser la intervención de José Vicente acerca de las evidencias del cambio climático y demás. Vamos a dar otro paso más hacia la medición, hacia los indicadores, hacia las medidas de adaptación y de mitigación. Y, por último, Javier nos va a contar casos muy concretos de intervenciones en establecimientos turísticos. Así que, sin más, no les robo más tiempo. José Vicente. ¿Se me escucha? Sí.
Buenos días, tardes ya, a todas y a todos. Bueno, para mí es un auténtico placer compartir un ratito con todos vosotros, con todos ustedes. Cuando hablaba con Jaime y planteábamos, y con el resto de compañeros, ¿no?, cómo enfocar esto del medio ambiente primero, ¿vale?, y del cambio climático después, pues entendíamos que teníamos que partir desde un enfoque esencialmente general, ¿no? General porque entendemos que las cuestiones ambientales no entienden de fronteras y además es una cuestión que nos atañe a todos, a todas y a todos. Todos estamos metidos en este lío y en definitiva, consideramos y creemos, y ya no lo digo yo, sino que lo dicen los principales expertos y autoridades en la materia, ¿no? El cambio climático está aquí para quedarse y contra esta evidencia del cambio climático ya no es una cuestión de creencias, el debate ya está aparcado completamente desde por lo menos la comunidad científica. La mejor ciencia disponible nos dice desde hace ya muchos años que el cambio climático y el medio ambiente son elementos en los cuales la humanidad va a tener que afrontar, no solamente el turismo, sino que efectivamente la agricultura como sector económico y el turismo van a ser los principales sectores económicos que van a tener que verdaderamente replantearse su futuro. Y tampoco queremos lanzar un mensaje pesimista o alarmista. Yo creo que esto tampoco es positivo, ¿no? De hecho, algún colega ya viene diciendo que incluso el cambio climático debería de servir como punto de cambio, ¿no?, de disrupción, y que puede incluso convertirse en una oportunidad, ¿no? Igual que el COVID, de alguna de las maneras, nos ha hecho a todos pensar, ¿cierto? Esto del cambio climático, más allá de los escenarios que nos plantea esa ciencia, ¿no?, la mejor ciencia disponible, que es el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, ¿vale?, de Naciones Unidas, y que nos viene alertando ya desde hace muchos años con sus distintos informes. Recuerden Kioto 2007, el Acuerdo de París. Ahora mismo es Europa la que está liderando todas las políticas de cambio climático en el mundo. Afortunadamente, y lo digo abiertamente, bueno, pues Donald Trump ha salido de la Casa Blanca y parece ser que en la senda del problema global, pues Estados Unidos parece que se va a alinear a esta lucha, y esperemos que también lo haga China y los países que principalmente emiten gases de efecto invernadero y que son los que generan y aceleran el calentamiento global, ¿no?, de origen antropogénico, de origen humano. Este es un poquito el contexto en el que nos estamos moviendo. Como les decía, y creo que estamos todas y todos llamados a afrontar este reto, esencialmente desde dos vías principales. La primera de ellas, y la desarrollarán mejor mis compañeros, que vienen desde el mundo de la empresa, desde el mundo del comportamiento, del sistema de los transportes, de producción, energía, comercio, distribución. Desde luego habrá que tomar todas las medidas a efectos de trabajar en la línea de la mitigación del cambio climático. ¿Qué significa mitigar el cambio climático? Significa rebajar la huella de carbono. En definitiva, significa emitir menos gases de efecto invernadero, que en definitiva son los que generan este calentamiento en el planeta, y que, si continúan las tendencias y los modelos que nos dice esta ciencia, la mejor ciencia, repito, disponible, ¿vale?, todos los modelos predictivos, matemáticos, científicos, geográficos, de todo tipo, ¿vale?, nos vienen a decir que nos vamos a plantear, si seguimos, con este modelo de uso y abuso del territorio y del comportamiento humano respecto con el medio ambiente, en unos escenarios seguramente preocupantes. Piensen ustedes, por ejemplo, en el turismo de montaña, ¿vale? Nosotros, los geógrafos, miramos lo que se llama los sombroclimas, ¿no? Es decir, qué tipo de tiempo, qué tiempo hace, qué temperie hace a una cota determinada, ¿no? Ahora resulta que esa cota de nivación para la gente de turismo de esquí puede verse elevada a 100 metros más. Esto supone la viabilidad toda de una actividad en la montaña derivada del deporte y el esquí, una actividad también turística. ¿O qué puede pasar en nuestros espacios litorales? ¿Qué puede pasar? Se está hablando de una subida del nivel del mar derivada
del deshielo de los casquetes polares, esencialmente el Antártico, ¿vale? Porque la otra ya está flotando y, en fin, es un fluido que ya está flotando y, en definitiva, no debe alterar el deshielo del Ártico, pero sí del Antártico que está sobre un continente, ¿no? Y en este sentido, el nivel del mar, de acuerdo con estudios que hacen los compañeros de Cantabria, que son los mejores haciendo este tipo de escenarios y de modelos, ya nos están cartografiando y diciendo que ámbitos litorales están más vulnerables y más expuestos a esto del cambio climático, ¿no? Y además, si hacemos un uso y abuso o una ordenación territorial indiscriminada sobre los espacios más frágiles, como son los litorales, pues tenemos un problema, ¿no? Y en general todo el mundo plantea soluciones basadas en la naturaleza. A la gente se le llena la boca y está muy bien plantear medidas resilientes que de alguna manera mitiguen, apacigüen, minimicen los impactos que va a tener esto. Pero es que además, si miramos en la atmósfera, la temperie, los temporales de levante van a ser muy altos, muy elevados y muy recurrentes. ¿Vale? Ya está ocurriendo. ¿Vale? A lo mejor lo de hoy es una tormenta de otoño normal, ¿vale? Pero quiero decirles, y les digo con toda la certeza que nos dicen los mejores científicos, que esto va a ser cada vez más intenso, más fuerte y nos va a generar un impacto que nos va a costar a todos los españoles y a todos los ciudadanos del mundo muchos millones de euros, ¿vale? Porque tenemos que plantear medidas de mitigación, ¿vale? Que las empresas y la conducta humana, ¿vale? La huella de carbono de un turista, no sé dónde lo he podido leer, a alguno de mis compañeros, en un viaje creo que he podido leer, no quiero chafaros la charla, pero genera más huella de carbono un viaje en avión que un habitante, no sé si en Bangladesh, durante todo un año. Bueno, tampoco queremos aquí criminalizar los viajes en avión, ¿no? Pero bueno, tengan ustedes en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? Que el turismo es un fenómeno global y que todos hacemos un uso abierto de todos los recursos que están a nuestra disposición. Y, como les decía, pues las empresas tendrán que adaptarse, las personas tendremos que adaptarnos, los gobiernos tendremos que adaptarnos y el turismo tendrá que adaptarse, ¿vale? Primero mitigando, es decir, reduciendo nuestra huella de carbono. Nuestra economía tiene que bajar a efectos de huella de carbono, tiene que ser una economía diferente. Y, por supuesto, las medidas de adaptación. Y esto es un llamamiento directo a las administraciones públicas que tienen la responsabilidad de analizar, ordenar, planificar el territorio. Y aquí hay que ser claros y directos. Si seguimos usando el territorio en los espacios más vulnerables, y esencialmente son los turísticos en muchos casos, porque venimos de muchos años atrás de mala praxis. Si esto no se corrige, si esto no se plantea de una forma sostenible y ordenada, lo más probable es que el nivel del mar haga su papel y su trabajo. Tenemos escenarios de medio metro de subida del nivel del mar en la costa mediterránea, con escenarios de subida de las temperaturas de 2 grados de media desde la época preindustrial hasta el año 2050. Esto, aquí mismo en Cullera, va a tener efectos, ¿vale? Porque se le va a añadir el efecto sinérgico de la temporada del temporal de turno, ¿vale? Que se nos llevará por delante parte de nuestro principal recurso, ¿vale? Que es la playa, la que genera el PIB, la que genera el dinero, la que es el espacio lúdico, de ocio, de esparcimiento, todo en definitiva. Por tanto, no quiero, y creo que aquí voy a dejarlo para ir rápido, no quiero lanzar un mensaje pesimista, todo lo contrario, optimista. Hay muchísimo trabajo por parte de las administraciones para que entren en razón, ¿vale? Tenemos instrumentos, igual que teníamos leyes, tenemos el Plan de Acción Territorial del Litoral en la Comunidad Valenciana, es un documento que marca una filosofía de gestión prudente del territorio y de los recursos. Por aquí hay que transitar y creo que en ese sentido las administraciones municipales tendrán que plantear medidas de análisis, investigación, control de la costa. Ahora me dirijo al sector turístico y especialmente a las playas, para estudiarlas, analizarlas y poner medidas y mecanismos de defensa. A ser posible, basados en la naturaleza, pero ya les digo que en las playas urbanas van a haber verdaderos problemas para adaptarse al cambio climático. No me quiero extender mucho más. Creo que esto debe servir como espoleta de cambio y de disrupción para que las administraciones tomen responsabilidad y competencia en el marco de sus responsabilidades y que los ciudadanos ejemplifiquemos y que exijamos que esto se haga tanto en el mundo empresarial como en el ámbito
les decía, de las administraciones públicas competentes, ¿no? Que esto es un tema bastante... es una política que no se está cumpliendo del todo bien. Falta muchísima gobernanza, la palabra mágica es la gobernanza, mucho diálogo entre agentes distintos que intervienen en el territorio. Por mi parte, de momento lo podemos dejar aquí, para si después quieres provocar algún tipo de debate o cuestión, Jaime, pues estaré abierto a cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias, José Vicente. Bueno, pues Manuel, si te parece, continuamos. Claro. ¿Me podrías pasar el...? Ahí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, lo primero me gustaría agradecer, en primer lugar, a toda la organización de Turismo Reset por invitarme tanto a mí en representación de Quality and Advisor, que, como bien ha dicho Jaime, es una empresa de consultoría, auditoría y formación a la que pertenezco. Y bueno, aportar mi pequeño granito de arena que puede contribuir quizá desde el ámbito de la huella de carbono en la industria turística, ¿no? En primer lugar, simplemente presentarme muy rápidamente. Tal y como decía Jaime, yo soy Manuel Vicente Mazuz, me formé en la Universidad Politécnica de Valencia en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo. Mi TFG, de hecho, fue relacionado con el estudio del cálculo de la huella de carbono en un alojamiento turístico de aquí de la ciudad de Valencia. Y bueno, actualmente, como decía, trabajo en la empresa de consultoría y formación Quality and Advisor, que está aquí a unos pocos kilómetros en la ciudad de Valencia. Bien, bueno, en primer lugar, querría recordar lo que comentaba Beatriz, nuestra compañera Beatriz, desde su asiento, acerca de cómo podríamos sensibilizar a la gente que todavía no entiende realmente las consecuencias que está teniendo el cambio climático o lo que se viene, ¿no? Bueno, este es un visor que es para la adaptación del cambio climático, que lo ha puesto en marcha la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que indica un poco, tiene un conjunto de variables y unos escenarios entre los cuales se puede observar que el más leve para este próximo 2050, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿cuáles podrían ser los efectos nocivos del cambio climático? Bien, esa senda roja que ven ahí es Cullera, es donde ahora mismo nos encontramos. Más del 50% de la población se va a ver afectada por los efectos del cambio climático. Esto es decir, tormentas como la que tenemos hoy, pero por 20, destrucción de alojamientos turísticos, de alojamientos propios, de infraestructuras públicas, etcétera, etcétera. Inviable la vida. De esta misma manera, las poblaciones que están alrededor no es que no se van a ver afectadas, se van a ver afectadas también. Pero este es el escenario que es menos drástico, ¿de acuerdo? Sumado a ello, además, nos encontramos con una nueva tendencia en el viaje, ¿no? Antes, Francisco hablaba de Ideas for Change, estaba hablando de esas encuestas, de esas nuevas tendencias de viaje en los jóvenes. Bueno, de otras estadísticas también podemos obtener datos e información. Y es que Exceltur, en el último informe empresarial, de balance empresarial que ha hecho después de verano, habla precisamente de que los viajeros han empezado a priorizar destinos turísticos que le ayuden a conectar con la naturaleza. Es decir, destinos como el Principado de Asturias o Extremadura han aumentado porcentualmente sus ingresos y beneficios con respecto a la campaña del 2019, no estoy hablando ni siquiera de 2020, 2019, frente a destinos como la Comunidad Valenciana, que se siguen viendo afectados por este tipo de políticas y estrategias de planificación turística que tenemos a día de hoy, en las cuales se prevalece la cantidad frente a la sostenibilidad en algunos casos, ¿no? Luego, con ello, prácticamente el 50% de los turísticas elige destinos que sean menos masificados. De hecho, Segitur, junto con Minube, ha sacado un libro del nuevo viajero, de cómo se va a comportar, de hacia dónde, de qué características va a tener. Y, del mismo modo, el viajero, un turista, como cualquiera de nosotros, busca transparencia en los servicios y productos que adquirimos. Es decir, queremos saber qué hay detrás de todo eso, ¿no? De cuál es el entramado, qué tiene la trazabilidad de lo que consumimos, la cadena de valor de todo un producto o un servicio que hay detrás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, proponemos distintas herramientas, entre las cuales se encuentra pues esta misma, ¿no? Que es la huella de carbono. El cálculo de la huella de carbono y su verificación es básicamente el cálculo, la estimación de la cantidad de emisiones de CO2 que puede tener una organización en su conjunto o a través de líneas de producto, a través de
durante un año natural, ¿de acuerdo? Bueno, precisamente la ciudad de Valencia como destino turístico ha sido pionera en calcular y verificar su huella de carbono, como bien apuntaba Javier Blanco antes, y Javier Tejera, bueno, lo comentaba desde el festival que estaban organizando allí en Tenerife. Bueno, Valencia en este sentido se ha sumado a esta senda en la que pretende, de hecho, neutralizar su propia huella de carbono para 2025, lo cual es un reto bastante grande y que ojalá, sumado a ello, se dignen muchas empresas a sumarse a ese reto de calcular, verificar y después, más adelante, empezar a establecer medidas de mitigación que vamos a ver a continuación, ¿no? No es difícil calcular la huella de carbono, o sea, todo parte a través del propio mapa de procesos de cualquier empresa turística. Puede ser una agencia de viajes, puede ser una empresa de transportes de pasajeros, puede ser un alojamiento turístico, sea cual sea. Y, bueno, es estudiar un poco pues, de dónde proceden la mayor cantidad de emisiones, ¿no? De cámaras de frío, de climatización, del transporte, y a partir de ahí tener un contexto, es decir, dónde nos encontramos, tener un análisis completo en el que sepamos ahora mismo dónde estamos como organización en este sentido, ¿no? En el tema de las emisiones de CO2. Para más adelante poder tomar decisiones estratégicas y junto con ello, de cara al consumidor, se puede obtener tanto el sello de la certificadora que verifique ese cálculo de la huella de carbono, como el propio sello del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿de acuerdo? Que esto lo que permite es que el consumidor conozca cuál es el firme compromiso de la empresa en este sentido, ¿de acuerdo? Más adelante, una vez calculada, pues, podemos empezar a hablar de medidas de mitigación para reducir las emisiones de CO2, entre las cuales podemos incluir, pues, el establecimiento de relaciones comerciales que cumplan los criterios de kilómetro cero. De hecho, hay una certificación propia para el tema del kilómetro cero, que es básicamente que se adquieran productos y servicios que desde su punto de elaboración hasta el punto de venta no hayan recorrido más de 100 kilómetros, que por otro lado podemos también proponer la capacitación y formación del personal para asumir responsabilidades en situaciones de gestión de residuos, en situaciones de ahorro energético e inclusive de concienciación y sensibilización hacia el turista, ¿de acuerdo? Porque el turista, como bien decíamos antes, tiene que tomar parte activa en este sentido para poder reducir también la huella ecológica de cualquier organización y de cualquier destino turístico. Y junto con ello, pues, como bien decía, pues establecer un plan integral de reducción de emisiones de CO2. No vale solo compensar, también hay que establecer medidas para empezar a mitigar, para poder concretar una nueva senda en la que la tendencia a la baja que exista una tendencia a la baja de estas emisiones de CO2 y que no sirva solo, bueno, pues pongo un bosque en Bali y ahí se termina la historia, porque no va por ahí. Se trata de ser valiente y tomar decisiones que sirvan para el día a día, ¿no? Más adelante, una vez pues tomamos la decisión de establecer esta primera herramienta, luego las empresas, las organizaciones pueden decidir pues seguir avanzando en el día a día y establecer sistemas de gestión de sostenibilidad como el que proponía, bueno, el que hacía referencia Ernestina con el tema de Global Sustainable Tourism Council, que tiene sistemas de gestión de sostenibilidad tanto para touroperadores como para alojamientos turísticos. De hecho, hay una homóloga de las normas ISO también. Bueno, otra norma ISO es el tema del sistema de gestión de sostenibilidad en eventos. Eso es fundamental. O sea, en una comunidad autónoma donde una de nuestras principales actividades es la de los festivales culturales, sean de ámbito de música, vemos el Arenal Sound, el Medusa Festival aquí, que tantos jóvenes hemos ido. Cullera podría ser pionera en establecer un sistema de gestión de sostenibilidad para eventos. Y en este sentido, realmente, certificándose con ello, podría ser una imagen para la toma de un nuevo rumbo y de una nueva conciencia acerca de la sostenibilidad en distintos destinos. Y otras certificaciones, bueno, como la que vemos es de Plastic Free, para analizar un poco la trazabilidad del plástico y de diagnóstico de residuo cero, la economía circular, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintas medidas, hay metodologías, hay herramientas a disposición. Y sobre todo, como decía José Vicente, creo que también es importante que las administraciones tomen parte en ello y realmente establezcan criterios que sean concretos, específicos, que se diga hasta cuánto se puede emitir, que se diga qué medidas se tienen que tomar.
en cualquier industria, ya lo están haciendo en la industria de los transportes, ¿por qué no dentro del turismo? Que es una de las industrias que más produce capital económico en este país. ¿Cuál es la diferencia? Y simplemente me gustaría acabar con esta frase que comentaba José Vicente, que es de Beatrice Schell, que forma parte de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, y que dice lo siguiente: una persona que viaja en avión 1 hora es responsable de la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que la que produce un ciudadano común de Bangladesh en un año entero. Es decir, si queremos evitar imágenes como la que estaba mostrándoles en la tercera diapositiva, o tomamos parte de esto o va a ser imposible. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Un dato que he consultado a medida que hablabais, porque no recordaba exactamente. Este año, este verano, en Montoro, provincia de Córdoba, por primera vez se ha superado los 47,2 grados de temperatura máxima, que ya se considera una franja en la que no es posible la vida humana, ¿vale? Entonces, hemos pasado ya esa franja, eso sabemos que va a ser cada vez más frecuente y, como decía al principio, ya no es el libro de Al Gore, sino que lo estamos viviendo en persona. Javier, como veréis, es una mesa disciplinada a tope y no se salen ni un milímetro de la línea, así que vamos a seguir así, Javier. Y así va a ser con mi caso también, aunque parezca que haya más páginas. Bueno, primero, gracias a la organización por contar conmigo y con mi empresa, y gracias a todos y todas los que aún estáis aquí. Bueno, vengo a traer un tono crítico. Me gusta hablar así. Cuando preparaba la presentación decía, vamos a hablar de sostenibilidad hotelera, que es un poco mi ámbito de especialización, y así un poco complementando a mis compañeros. Pero cuando me puse a enfocarlo dije, vamos a hablar de sostenibilidad o vamos a hablar de lo que no es sostenibilidad hotelera. Y creo que aposté por esta segunda opción y espero no haberme equivocado. Además, lo voy a hacer desde un doble prisma. Como me ha presentado muy bien Jaime, desde el punto de vista de que trabajo con ellas precisamente en proyectos de sostenibilidad, en mi empresa de consultoría y inspección y ingeniería, y luego también desde el doctorado que estoy haciendo ahora, que precisamente va en la relación de fondos de inversión con empresas de gestiones de activos desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Como ambas cosas se relacionan. No entra en detalle porque si no se hace muy largo. Vamos al lío, vamos directamente. Lo primero, vamos a hacer un pequeño contexto de dónde estamos ahora en sostenibilidad hotelera. Lo primero es, todo el mundo sabemos que hay una explosión de comunicación de sostenibilidad. Todas las empresas. Y no solamente de comunicación, sino también, en muchos casos, menos los que debería, en acciones, en pautas concretas, en protocolos concretos. La segunda cosa es que estamos viendo también que el viajero parece que por fin ya empieza a valorar esa sostenibilidad hotelera. De hecho, hay estudios que dicen que 90-91% más o menos están prefiriendo a igualdad de condiciones el hotel sostenible. Otra cosa es que pague más, que aún no estamos ahí. Luego, estamos viendo cómo empiezan a aparecer los primeros, en las grandes empresas sí, pero cada vez más departamentos específicos de sostenibilidad hotelera. Ya no depende de calidad o RSC. Estamos hablando de una cosa, de un área que es transversal en las organizaciones, que es como debe ser. Vamos tarde. Y en último lugar, aprovechando en el destino en el que estamos, por los destinos maduros vacacionales, generalmente sol y playa, por lo que dicen los autores, las investigaciones por ahora están apostando más por esas certificaciones de sostenibilidad, están apostando más por hacer protocolos y podríamos entrar a una charla entera del por qué, pero bueno, un poco relacionado con la saturación turística que tienen esas zonas precisamente, esas necesidades de implementación de medidas y a su vez también por la competitividad que se quiere crear en torno a destino. ¿Vale? Un poco esos son los motivos. Estamos en un momento, mirad si es importante la sostenibilidad ahora, que no sé si conocéis esto, que estoy aquí señalando con el iconito, con el ratón. Google y muchísimas plataformas que podemos pensar están empezando a incluir los típicos eco-hotel. Pero cuando rascas un poco, y esto es el punto de partida de mis 5 trampas que digo yo de la sostenibilidad hotelera, hay mucho que podemos criticar, ¿no? Pero bueno, simplemente que lo veamos que esto, a partir de ahora Booking, todas las plataformas, todos los hoteles, Google Hotels, como este es el caso. ¿Cuál es la primera trampa que digo yo? Designar la parte por el todo. ¿Y dices eso qué es? Pues eso significa soy sostenible porque he quitado los plásticos de mi hotel. No, perdona. Tú has hecho una acción de sostenibilidad de un punto muy concreto que está muy bien. Vale, muy bien. Y se ha sido por un camino correcto. Pero usted no es sostenible. Usted ha implementado una medida de sostenibilidad, ni siquiera un plan, una. Yo cuántas veces, o cualquiera de los que estamos aquí, vas a Fitur, vas a un hotel, a una cadena hotelera importante, todo está lleno. Hemos quitado los plastic free. Pues muy bien.
¿vale? Entonces, esta es la primera trampa que me gusta a mí decir. Luego tenemos la segunda, que es el totum revolutum en cuanto a sostenibilidad turística. Vamos a volver al caso de antes. El ejemplo que os he enseñado de Google. El sellito, hotel sostenible. ¿Sabéis en base a qué se basa Google para decir que algo es sostenible? Un hotel en este caso. A cualquiera de estas 27 estándares, certificados, sistemas de gestión, vamos a llamarlo como lo queramos llamar porque es un totum revolutum, nunca mejor dicho. Los que están profundizando un poco en el tema dices, ¿qué tiene que ver Biosphere con una ISO 14001? ¿Qué tiene que tener un EMAS con un LEED? ¿Qué tiene que ver eso hasta incluso con sellos de destinos regionales? Que no sabes ni de qué parámetro estamos hablando. Entonces, aquí hay un totum revolutum que ni el propio hotelero, ni el usuario, ni nadie estamos identificando. Vamos a bajarlo un poquito a tierra. Entonces, todas estas 27 que hemos visto se pueden clasificar en 3 tipologías. Sistemas de gestión ambiental, certificados y sellos eco, sostenibles, o como lo queríamos llamar, que sean los Travel Life, los Biosphere. Y en último lugar, estándares de arquitectura, estándares de ingeniería, estándares de eficiencia, estándares, de hecho, hace poco leía uno que hay un estándar de accesibilidad, lo estuve leyendo hace un par de días justo, que está ahora pegando bastante fuerte en España. Claro, vamos a hablar con propiedad, por favor. Lo primero que yo leo un hotelero, ¿en qué hablamos? Y luego lo que también no estamos viendo es que cada uno de estos tiene sus problemas. Porque los autores, no estoy diciéndolo yo, lo digo con autores y está citado. En cuanto a sistemas de gestión ambiental, el problema que tiene es que se quedan en el procedimiento. Documentación, documentación, documentación y no hay poca práctica. No hay implementación. Luego tenemos los sellos de certificados eco, que están muy bien, pero no es una garantía de que algo es sostenible. Es que tú has pasado unos protocolos que te indica alguien y que haces check, 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 tengo un certificado, lo muestro y no necesito hacer nada más. A veces, autores dicen, en este caso, que se quedan simplemente en un mero maquillaje. Es greenwashing, en muchos casos. No quiero decir que lo sea ninguna de las que he dicho, pero que en algunos casos. Y en último lugar, los estándares como puede ser un LEED o un BREEAM de arquitectura sostenible, que sí que bajan muy al detalle porque son muy exigentes, el problema que tienen es que ni se meten en la gestión posterior después de edificar algo, ni tampoco hacen indicadores de seguimiento. Entonces estamos en las mismas, ¿vale? Entonces son un poco las 3 pautas que estamos viendo y totum revolutum. ¿Esto en qué consecuencia tiene? Tercera trampa. Pues que hay una disparidad brutal de metodologías, de estándares, de exigencias y demás, que no pone claro ni al usuario, pero tampoco deja claro a los agentes del sector de qué estamos hablando, ¿vale? Porque es que no tiene absolutamente nada que ver una ISO 14001 con un LEED, lo que estaba comentando antes. Vamos a la cuarta trampa. Yo que acabo viendo en la práctica, pues que los hoteles, y siempre digo que estoy entrando en aquellos casos que no son los correctos, ¿no? Porque por supuestísimo hay muchas cadenas que sí que tienen buenos protocolos, ¿qué acaban haciendo? Pues lo que le pide la ley o lo que le pide el certificador de turno, no lo que es mejor o lo que es más sostenible. Entonces, yo os voy a decir un caso y esto es real. En mi empresa, y de hecho mi trayectoria profesional está muy centrada en espacios exteriores, hoteles vacacionales, ¿no? Piscinas, zonas comunes y demás, a nivel de eficiencia, a nivel hidráulico y demás. Yo he llegado a ver un hotel, no digo la cadena, pero imaginaos una de la top 10 de España, que quería un proyecto, una piscina. Entonces llegas, primero que es un hotel recién reformado, chulo, sello LEED, si no recuerdo mal. Imaginaos hasta el punto de que hasta las paredes, los colores de las paredes estaban pensados para la eficiencia energética, de no que se aguantara el calor, tal. Muy bien, estupendo. Vas a la piscina, que es el proyecto que iba a hacer yo, bajabas a la sala de máquinas, fugas de agua, la bomba de hace 15 años, los filtros un desastre, una cloración que estaba por las nubes. ¿Sabéis cuál era el problema? Es que a mí LEED no me dice nada de las piscinas. Esto es un poco el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Es o te lo exige alguien, legislación o certificado, o no piensas en ello. Y la última, un poco relacionado también con esto último, es el problema de la gobernanza corporativa, que es muy importante, ¿no? Hablamos de gobernanza municipal o gobernanza de destino, pero hay una gobernanza corporativa muy importante. Y esto yo lo veo también en 2 puntos, que es el hard y el soft, que digo yo. En cuanto a que el soft, muchas veces, cuando metemos un sistema de gestión ambiental o cuando ponemos un departamento de sostenibilidad, un hotel puede trabajar, unos protocolos muy buenos. Pero en el hard, que es la implementación, ¿quién se dedica? Primero, que a lo mejor no saben ni quién se dedica. Y a lo mejor se lo encadenan, se lo encasquetan al
al responsable de mantenimiento, que no tiene ni idea de qué es ese protocolo. De hecho, ni me han informado. Entonces, aquí estamos viendo un problema muy grande de gobernanza corporativa. No estoy profundizando porque no tenemos tiempo, pero da para debate. Y simplemente, pues si puedo aportar mi humilde opinión sobre las 4 soluciones de estos 5 problemas que he puesto yo creo que el primer problema, la primera solución sería el cambio de paradigma, que creo que es lo que toda esta jornada estamos buscando todos, el cambio de paradigma, el objetivo de ser realmente medioambientalmente sostenible versus parecerlo. Hasta que no cambiemos ese primer prisma, pues mal camino llevamos. La segunda es la importancia de la estandarización. En base a ese totum revolutum que he dicho, pues hace falta estandarización. El GSTC, o sea, el Global Tourism Sustainable Council, está muy bien, pero mi opinión, y es una crítica muy constructiva, por favor, es que el problema que tiene es que ellos chequean y acreditan que un nuevo certificado está de acuerdo a unos parámetros. Quizás a lo mejor se podría hacer al revés, es que esta empresa, no, esta asociación, perdón, esta institución pudiese marcar protocolos y que sean los sellos los que se ajustaran a esos protocolos, no al revés, ¿vale? Y a veces necesitan una mayor profundidad, no rasca tanto, no baja tan al detalle de esas guías operativas, que es lo que necesitan precisamente los responsables de los hoteleros con los que yo hablo. A veces te dicen, es que yo quiero, pero voy perdido, no sé cómo. Yo tengo unos papeles, tengo unas documentaciones, tengo unos checklists, que yo registro cosas, pero no sé qué tengo que hacer en una piscina para que sea sostenible, por ejemplo, ¿no? Luego, el tercer punto es la visión holística integral. Es decir, hemos hablado de sistemas de gestión ambiental, hemos hablado de arquitectura, ingeniería, bla, 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 sostenible, y luego hablamos de certificación. Pues sota, caballo y rey. Si haces solo una de las 3, no tienes nada. Bueno, tienes algo más que nada, pero que no es suficiente. Hace falta que la triple visión se alinee y que sea como primer paso hacer los proyectos, los planes estratégicos, en este caso, que sería la arquitectura, que sería los estándares, ¿no? Tenerlos muy claro. Luego hacer un protocolo de gestión y finalmente entonces hacer la certificación. No empezar la casa por el tejado, que es lo que pasa muchas veces. Y ese es el problema del greenwashing. Y en último lugar, relativo a esta gobernanza, ¿no?, corporativa que hemos dicho, pues políticas muy bien definidas, responsables muy concretos, que tengan unos protocolos tanto de gestión como de actuación de implementación, y cada nuevo hotel que se quiera abrir, que tenga unos protocolos ya prehechos, no que sea luego a la marcha. Entonces, con indicadores muy evaluables y que sean muy revisables con el tiempo. Y ya está. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos bien de hora, fenomenal. Han salido en muy poco tiempo un montón de cuestiones, creo que súper interesantes. Yo me he ido tomando, como siempre, mis apuntes aquí. Una de las cosas que me pasaba por la cabeza es que el incremento del uso de la palabra sostenibilidad es directamente proporcional también al crecimiento del concepto de greenwashing, que hace pocos años no existía. O sea, que van súper parejos, ¿no? Cosa curiosa. Y esto tiene que ver también con 2 cuestiones que yo creo que para mí serían los pilares de esta mesa, ¿no? Aunque hemos trabajado algunas conclusiones, pero hay 2 cuestiones clave. El tema de la transparencia y el tema de la regulación. Tema de transparencia. Estamos en un momento, en comparación con otros sectores, muy inicial en cuanto a todo el tema de los sellos, certificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Yo lo comparo, por ejemplo, con el sector de la alimentación, y ahí sí que en los comienzos, si recuerdan, hubo hasta sentencias con el tema de los yogures bio y cosas de estas, que hoy en día ya no ocurre. Todos tenemos en la cabeza cuál es el sello de un alimento ecológico, por lo menos en Europa, cosa que está muy bien. El tema de la regulación, lo mismo. Han hablado de 27 fórmulas diferentes, que creo que debería haber algún tipo de regulación por parte de la Administración que unifique todo eso en una serie de criterios y que tome lo mejor de cada sistema para construir una norma clara y precisa, que no se pierda en checklist de tal, sino que vaya a lo concreto, ¿no? A la actuación, al cambio. Eso es muy importante. Volver, y perdonad que haga una tortilla con todo, también me sugería otra cosa a raíz de lo de la necesidad que decía al principio del cambio climático. Me acordaba de otro sabio como Javier, que es Ibon Areso, que algunos le conoceréis. Fue alcalde durante un pequeño tiempo en Bilbao, pero fue el padre prácticamente del cambio de Bilbao. Bilbao era una ciudad
los que no sois del norte igual no lo tenéis tan claro, pero yo sí, porque he vivido toda mi vida a 100 kilómetros, era la ciudad más fea, sucia, triste y gris que yo he conocido en toda mi vida en todo el mundo. O sea, una cosa espectacular. Nadie iba a hacer turismo a Bilbao hace 20 años. Nadie. ¿No, Javier? Yo creo que coincidimos. Ivonne decía, ¿pero qué os pensáis? ¿Que el cambio fue por convicción medioambiental? Y dice, no, fue por necesidad de generar empleo. Y esa necesidad de generar empleo nos llevó a rehabilitar la ciudad y a hacer cosas que seguramente si hubiéramos preguntado, de hecho se preguntó, hubo una consulta acerca del tema del Guggenheim y la gente no quería Guggenheim. Pues fijaros en lo que se convirtió. De hecho, me contó la historia personalmente de cómo llegó el Guggenheim a Bilbao y es alucinante porque la comisión que estaba decidiendo ya había visitado otros 2 o 3 ciudades europeas, ya se estaba casi marchando y dijeron, oye, veniros que mira, que os ponemos el terreno, os ponemos esto. O sea, que la necesidad nos va a hacer cambiar con respecto al cambio climático, ¿no? Y luego, por último, el tema de la gobernanza, que me parece básico también. Yo siempre he defendido un modelo que yo creo que aquí ha quedado patente que funciona, que es en el que intervienen 4 partes muy claramente, ¿no? En este caso de Cullera sería ciudad como espacio de aplicación de las teorías y de las prácticas, universidad como elemento de creación de conocimiento y empresa y ciudadanía como productores y consumidores, ¿no? Y yo creo que con ese cuarteto en una mesa, como dijo Javier, que es el mejor de la historia, ¿no? El sentar a esas 4 partes multiplicadas en una mesa a debatir y llegar a un punto medio, pues tendríamos gran parte de las soluciones de adaptación y de alineamiento del sector turístico con los temas del cambio climático y demás. Por rematar, que todavía yo creo que tenemos 3 o 4 minutos, y antes de pasar a alguna pregunta, yo no sé qué papel creéis que jugamos los consumidores en todo esto, porque sí que el tema ese de las encuestas donde se dice que el 60 o no sé qué dato habéis dado de los consumidores quieren consumir producto turístico medioambientalmente responsable, me suena a una pregunta muy antigua que se hacía también. ¿Usted está de acuerdo con mejorar el medio ambiente? Sí, sí, por supuesto, el 99%. ¿Quién va a decir que no, no? Es como lo de no matar. Pues sí, todos estamos de acuerdo. Pero luego, ¿realmente somos responsables de exigir, de investigar y de ver qué hay detrás de eso que nos están vendiendo como eco? ¿Qué papel creéis que juega la sensibilización, la educación y la responsabilidad del consumidor en todo eso? Yo no sé quién se anima. Pues voy yo. A ver, lo primero que... perdón. Lo primero que la primera pregunta, Jaime, ha sido... yo estoy de acuerdo. De hecho, he dicho en la charla que el 90-91% te dice que lo prefiere, pero nadie está dispuesto a pagar más. Esto es como todo. Esto es como cuando vas a un amigo y le dices, mira, tengo una idea de negocio. ¡Jo, qué buena! ¿Me pagas por ella? No. Toma, 5 euros. Dame 5 euros y te regalo el producto. No. Pues entonces ahí tienes un check de que te están diciendo sí por quedar bien. ¿Vale? Entonces ahí yo estoy de acuerdo contigo. Y la segunda parte, bueno, yo parte de mi tesis, toda la investigación que he hecho va también por ahí, ¿no? El consumidor, un poco lo que hoteles, que yo hablo de hoteles siempre, que es lo mío, que deciden uno y otro. Bueno, ahí hay un conflicto entre autores, unos que dicen que el hotel tiene un papel muy importante en la concienciación también, ¿no? En la compañía turística, pero por otra parte tenemos que muchas veces es justo lo contrario, es la gente que ya de por sí viene de casa, lo que hace es precisamente buscar cosas que sean acorde a su pensamiento. Entonces ahí tenemos una buena dualidad. No tengo una respuesta de ello, pero tampoco ni siquiera los académicos están de acuerdo en la línea 1 o la línea 2. A nivel personal, como opinión personal, creo que es una mezcla de ambas. Creo que hay productos turísticos que tienen que estar adaptados para unas formas de unas personas que tienen un background ya preparado, no, sino que de verdad es su experiencia que quiere disfrutar. Y por otra parte, creo que más allá del mundo turístico en general, la sostenibilidad se está imponiendo en el discurso por fin, no solamente de turismo en general. Entonces, incluso puede haber consumidores que no eran el perfil o no eran target, a lo mejor, o no estaban tan concienciados en esto, pero de repente se conciencian y se conciencian en todos los ámbitos de su vida, no solamente a nivel de producto turístico. Creo que es una responsabilidad de todos. Dicen que hay una pregunta online, a ver... Perdonad que no os haya dado la oportunidad, pero ahora va a ser otro el que conteste.
¿Cómo proponen los expositores hacerles entender a un sector de la administración pública actual, provincial y local, así como el empresariado en Alicante, que quieren que volvamos a las ocupaciones y cargas territoriales y superarlas, que por supuesto no nos llevan a la sostenibilidad? ¿Cómo hacer entender al sector público la necesidad del cambio? Entiendo, ¿no? Sintetizando. Manuel, José Vicente, ¿quién se anima? Pues yo personalmente creo que algo muy importante es establecer mesas de diálogo, comités en los que puedan participar distintos actores del sector turístico e incluso la sociedad, y que se puedan proponer medidas que sirvan como para establecer pautas en relación a este problema que está comentando este asistente online. Sobre todo se trata de, al final, de ponernos de acuerdo. Eso es lo primero. Y creo que lo podemos relacionar incluso con la pregunta de antes. Y se trata de que todos seamos un poco menos egoístas. Es decir, que si queremos irnos de viaje a cualquier lado, podemos seguir yéndonos de viaje. O sea, nadie tiene por qué cohibirse de viajar a Roma, está en su derecho. Pero que intentemos al menos priorizar transportes, por ejemplo, que sean más respetuosos con el medio ambiente, como puede ser el tren frente al avión. Por más que cueste 15 euros el Ryanair. ¿Me explico? Entonces, hay maneras de, como mínimo, mejorar la situación de ahora, ¿vale? Y después ya encontraremos nuevas formas a través de la digitalización, a través de la tecnología, a través de el capital humano, de mejorar los sistemas de gestión que, como comentaba antes Javier, perdón, que ya con la copiada, tenemos actualmente, ¿no? Y sobre todo, pues eso que decía, ser un poquito menos egoístas y centrarnos en, desde todos los ámbitos, hablar y establecer esas pautas para mejorar un poco en ese sentido. José Vicente, una reflexión final sobre todo esto. Respecto a la primera cuestión, el turista está concienciado hasta el punto de pagar más por estar en un entorno mejor. Esa es una cuestión importante, ¿no? La ecotasa famosa, sí o no, cuánto se hace, cuánto se aplica. Si yo voy a un sitio que es perfecto y se me asegura que yo abono un recargo para que ese sitio quede intacto y se asegure su supervivencia, a que lo pagamos todos a gusto, si se supiera que eso fuera así. El problema es cuando a lo mejor esto no es así, entonces es cuando empieza el debate, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene que dar ejemplo y el turista más, que somos lo mismo, en definitiva. Y yo creo que en mi caso particular, y creo que nos pasará a todos, cuando estamos ante una cuestión, ante un recurso turístico excepcional, único en el mundo, yo creo que a casi nadie nos duele en prendas decir, oye, chicos, si esto es para el bien de que esto lo sigan disfrutando las generaciones futuras, no pasa nada, porque ya está dentro de la tarde nuestra expectativa de gasto. Yo creo que este es un tema muy interesante. Lo que pasa es que cuando tenemos un destino turístico banalizado, machacado, en situación madura, que te vayan recargando cosas que a lo mejor dices, joder, y no están repercutiendo en nada, y encima lo estás grabando, pues entonces te genera un conflicto interno y además se genera un debate que trasciende la política. En el ámbito político se están peleando constantemente que si ecotasa sí, ecotasa no. Oye, pues ecotasa depende. Depende, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo de la ecotasa es un ejemplo de cómo los ciudadanos y los turistas tenemos que ejemplificar, ¿vale? ¿Cuántos turistas nos acercamos a un monumento natural, cultural? Es de pago y automáticamente, ¡pum!, nos giramos y nos hacemos el longis como, no, que es de pago, ¿no? Y entonces no revertimos ni dejamos ningún tipo de huella de que hemos pasado por ahí, ¿no? Y aunque los mochileros seamos muy bienvenidos ahora en este nuevo turismo, como se ha comentado antes, creo que también es nuestra labor dejar nuestra huella también económica, porque el turismo es una actividad económica, con una fuerte impronta territorial. Y aquí, en ese diálogo y en ese equilibrio de fuerzas, nosotros también los ciudadanos tenemos que ser ejemplificantes y los turistas más. Y los turistas más, cuando nos ponemos el chaleco de turistas y nos convertimos en turistas, ¿vale? Y yo creo que esto es importante y eso es una simple corresponsabilidad social para con el recurso y el territorio, ¿vale? Implicarnos con lo que tenemos delante, no pasar de allí como menos espectadores, vampirizar, llevarnos la imagen, retratarla en una cámara de fotos e irnos y no contribuir en nada en que eso cambio se mantenga. Bueno, pues yo creo que esto es un
una pequeña reflexión, ¿vale? Y una llamada a todas nuestras conciencias, ¿vale? Bueno, por mi parte nada más. ¿Puedo añadir una última cosa? Creo que, o sea, en vistas de que en algunas ocasiones, por supuesto que el pagar por una opción de viaje más sostenible es más costosa, y lo es en algunas ocasiones, hay destinos turísticos como los que mencionaba antes, del Principado de Asturias y Extremadura, que no he escuchado que hayan hecho grandes cambios en su planificación turística para atraer a más turistas. Es decir, han puesto en valor lo que seguían teniendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora las nuevas tendencias de viaje pues han hecho que se pongan un poco de moda ese turismo, y lo que falta ahora es cuidar y sobre todo que eso a la larga no se vea afectado por estos turistas que están llevando ahora mismo por esa conexión con la naturaleza que desean. Hasta gracias. Bien.